techos de barrancas. Preservar lo que ha sucedido en un territorio determinado, en este caso particular en la comuna de Pudahuel, pretende rescatar lo que no se ve pero está ahí. Lo inmaterial se convierte totalmente en material cuando se protege, preserva y archiva. Pudahuel es una comuna que cuenta en la actualidad con más de 200.000 habitantes. Se divide geográfica y culturalmente en 3 zonas. Pudahuel Norte o Histórico, dueño de una clara identidad cultural, en la cual se levantan las poblaciones más emblemáticas de la comuna y que es el depositario de las tradiciones de la antigua comuna de las Barrancas. Pudahuel Sur, formado en la década de los 80 a raíz de las políticas habitacionales que impulsó el gobierno militar y que se levantó con grandes deficiencias en equipamientos y servicios públicos. Y Pudahuel Rural, la zona con mayor extensión de territorio, lugar donde las viejas tradiciones campesinas se preservan y son transmitidas de generación en generación. Al mirar nuestra historia, construida con el esfuerzo de tanta gente, comprendemos que son muchos los elementos que forman parte de nuestro bagaje más esencial, ese conjunto de elementos al cual le llamamos patrimonio. Podríamos mirar nuestro origen campesino y pensaríamos en ese cuerpo de tradiciones rurales vinculadas al folclore. Podríamos pensar en nuestros mitos particulares, como el del culebrón, nuestros personajes de leyenda, como el rey del zapallo, o las antiguas tradiciones como el Quasimodo. Pero con todo, creemos que si algo ha marcado nuestra historia, que si algo caracteriza nuestro ser, eso es nuestra gente, su espíritu de lucha y trabajo continuo, porque Pudahuel es una comuna hecha a pulso, edificada al amparo de los que en ella han querido habitar y que ha sabido organizarse para luchar por una vida mejor. Decimos entonces que nuestro principal patrimonio son nuestras organizaciones. Con el perro y también con el caballo. Nosotros fuimos los primeros habitantes de esta comuna, los Cañas, igualmente que la familia de la señora Edith, de los mismos que llegamos nosotros los tatarabuelos de los tatarabuelos, fueron los primeros que llegaron. Sí. Cuando yo nací, mi padre era alcalde y mi madre llegó muy jovencita, recién recibida de la normal, a ser la segunda profesora de la única escuela de mujeres. Pero veo cómo sirvió mi madre a la comuna, que formó el primer centro cultural que existió en la comuna, cuando mi padre era alcalde y yo era niñita. El proceso de loteo de los grandes predios agrícolas se desarrolló desordenadamente a través de agentes o loteadores que, sin contar con una regulación estatal, cometían todo tipo de irregularidades en la venta de terrenos. Los vecinos de estas nuevas poblaciones pronto comprendieron que solo organizados tendrían la fuerza para promover las mejoras que se hacían indispensables: agua potable, pavimentación de calles o veredas, alumbrado y transporte público. Nosotros cuando nos noticiamos de esta venta de sitios acá fue porque lo vimos en el diario y nos entusiasmamos porque eran baratísimos, 8.000 pesos costaban los terrenos. Entonces, así que, y nosotros nos vinimos, me acuerdo yo que cuando nos entusiasmamos con mi marido, nos vinimos a pie, caminando desde mismo Las Rejas, que antes no se llamaba Las Rejas. Nos vinimos caminando hacia acá, pero eran totalmente, al lado de ella eran cuevas, donde se sacaban el sapolio, la gente sacaba el sapolio, pero también eran habitaciones.
vivía mucha gente en esas cuevas respectivas. Y los problemas eran los mismos, tanto del sector sur como los de acá, este sector, eran los mismos. Que no había luz, que no había agua, que alcantarillado, que las veredas eran solamente de tierra. Y así organizando, ¿no? Empezamos a trabajar por la lucha por hacer que se hicieran las veredas. Por ejemplo, la primera calle que se pavimentó fue la calle Serrano. Lo importante era que nosotros teníamos que hacer nuestras casas con nuestras propias manos. Eso fue un dato importante, que nosotros fabricamos en los adobes, con tierra y paja, y ahí pisoteando el barro y haciendo los adobes, ayudándole a los compañeros, los esposos, para que hagan las casas. Hay que ser honrada, hay que ser sincera en ese sentido. Se ha adelantado bastante, sí, porque ahora tenemos esa plaza de armas inmensa ya, San Francisco con la Estrella, tenemos más consultorios, más escuelas. Yo realmente hay cosas que uno le puede agradecer a las autoridades, pero también hay cosas porque nosotros hemos luchado porque se hagan esas cosas. Llegué a la comuna en 1965, cuando era Barranca, por medio de los comités de familias sin casa. Llegué a la población Teniente Merino. Se organizaban acá la gente por medio de las necesidades que había, que no teníamos luz, no había alcantarillado, no había nada, y se empezó a organizar la gente. 11 de diciembre nos cambiamos acá. Fue una vida bien costosa, porque aquí quedábamos enterrados en el barro, la locomoción teníamos que de la Estrella, o si no de acá de Serrano. Entonces cuando llovía los enterrábamos en el barro, llegábamos a patinar en el barro aquí. Fue una vida pero bien difícil de primera. La llegada de acá nuestra es gente de extrema pobreza. Se llegó con bastante estrechez y mucha cesantía. Pero se empezaron la gente de a poquito a organizarse y a buscar trabajos afuera. Pero aquí se llegó a extrema pobreza, aquí es Operación Sitio. A medida que la población fue aumentando, la comuna de Las Barrancas se transformaba. Dos mundos comenzaban a entretejerse: el de las costumbres urbanas, portadas por los nuevos residentes, y el de las tradiciones de los antiguos campesinos que conservaban la memoria. La vida social se enriquece con actividades como el Quasimodo, y la necesidad de diversión da origen a clubes de rodeo, de rayuela y clubes deportivos en general. La práctica deportiva comienza a crecer significativamente. Aparecen, por ejemplo, los clubes de rayuela, un juego típico de las zonas campesinas de Chile, practicado desde la época de la colonia y que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Yo entiendo que principalmente la rayuela nace como un deporte igual que el rodeo, porque el rodeo y la rayuela son juegos nacionales, porque esto de la rayuela tengo entendido que lo trajeron los españoles, y ahí se empezó a crear, llegó acá por la rayuela, pero se fue formando cada vez, se seguía arreglando más. Se tiraron con después tiraban con una paipa, así redonda, grande. En otras partes tiran así. Y lo otro que le llaman, ¿cuánto se llama esto? Es que tiene una palabra más o menos fea, así que me evito en esa. No, esta cancha se construyó, fueron mis abuelos. Ellos tenían el negocio, ellos construyeron la cancha. Después todo pasó a mi padre. Y en el año 66 lo metimos a la Federación de Rayuela de Chile.
porque antes, cuando se creó este club en el año 58, se jugaban puros partidos amistosos. ¿Ya? Y antes se tiraban de 14 pasos, 16, 17 y hasta 25. Se tiraban antes. Y después se reguló con la Federación de Rayuela de Chile, quedó en 14. Y cada club tiene que tener su distintivo para identificar al club. ¿Ya? En este caso nosotros estamos jugando con el Daniel Prieto, ellos tienen su distintivo, y nosotros acá tenemos el chaleco, nosotros, que dice la cabaña. Y los laterales también tienen que tener su distintivo. Y esto también consta de cuando llaman al oficial, cuando tienen algún problema de alguna quemada o algo, el oficial es el que tiene la última palabra. Bueno, nosotros se llama Amigos Rayoleros. Es muy fácil. Nosotros ya jugamos, son 12 parejas por equipo. Hay un árbitro oficial que empieza a pedir las parejas. Son 12 parejas que se juegan por un lado. Y después al final se suman los puntajes. Y ahí se ve el ganador. Pues para nosotros es un orgullo de jugar todos los domingos, cosas así. Lo iniciamos jugando en la calle, entre la junta de vecinos, toda la gente alrededor, los que nos gustaba la rayuela, llegamos y tirábamos todas las tardes, los días domingos, fines de semana. Y así fuimos haciendo, creciendo, y hasta que llegamos a formar un club. Y ahora estamos orgullosos de estar aquí, en el Club Deportivo El Bajo. Hemos sido campeones, vicecampeones, y seguimos luchando. Y tenemos buena gente, y gracias a Dios que tenemos buena cancha también. Y un personal excelente, como el que está viendo aquí usted. Pura gente de trabajo. Pero el fútbol es el deporte más popular en nuestro país y consecuentemente su práctica es la que más gente convoca. En los años 60, en la comuna se produce una de las más notables hazañas deportivas, gracias a la perseverancia del Club Deportivo Pudahuel. De todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda la... Yo a los 15 años empecé como secretario del Deportivo Pudahuel. Después pasé a tesorero. Y cuando salimos campeones monumental, estaba presidente. Fui como presidente allá, hacia Buenos Aires, tuvimos 21 días a Puerto Rey. Y yo subí 22 kilos. Y era así un equipo humilde, de la humilde, pero así con sacrificio y todo, pudimos sacarlo campeón en el año 69. Hasta la fecha es buena. Ahí disputamos la final con el Deportivo Brasil, que está en Gasco ahí. Tenía hartos profesionales el Deportivo Brasil, pues tenía el Pernil Torres, tenía Raúl Más, tenía varios jugadores. Nosotros humildes no, aquí. Nació el 5 de abril 1920. Tiene 88 años. No, en Buenos Aires ya no fue estupendo como el deporte. Perdimos uno, ganamos dos y empatamos uno. Y con la empresa grande, que eran 120.000 personas, la empresa. La delegación eran 30 personas. Íbamos 23 jugadores. Fue el arquero, se llamaba Lapierre, Raúl Frede, Carlos Frede, José Naranjo, Raúl Tapia, Miguel Tapia, José Núñez, Juan Rivera, Luis Jaque, Ernesto Cerón, Guillermo Tapia, Luis Marín.
En la década del 60 el movimiento social de Pudahuel se hallaba tremendamente activo. En tiempos de creciente polarización política, las organizaciones sociales se encontraban amparadas por partidos políticos. Por otra parte, la Iglesia Católica se erigía como un pilar fundamental para las organizaciones populares. El mundo comenzaba a moverse vertiginosamente y los pudahuelinos no querían quedarse abajo. Y claro, si los hombres se aglutinaban en torno a las actividades deportivas, los centros de madres eran de alguna forma su contraparte femenina. En vista de todas esas problemas que tuvimos al principio, empezamos a conocernos las dueñas de casa. En Los Pilones, por ejemplo, los conocimos y empezamos a organizarnos. Y pensamos de primera hacer grupos de señoras en cada sector, pero formamos inmediatamente un centro de madres. En ese tiempo estaban muy en apogeo los centros de madres, muy de moda. Entonces nosotros empezamos a organizarnos, a juntar señoras de varios manzanas, que en ese tiempo se llamaban manzanas las calles, y ahí empezamos a organizarnos y formamos el centro de madres. Nuestra organización empezó a trabajar conjuntamente con delegados ante la municipalidad para poder ir adelantando ya algo de que nos pusieran agua, que tuviésemos luz, que veredas, porque eran unos barriales inmensos en ese entonces. Y el centro de madre tuvo harto apoyo en ese sentido porque fuimos bien organizadas y bien llegadas a la municipalidad en ese tiempo. El golpe militar de 1973 golpea profundamente el alma de la nación. Son los momentos más críticos que vivirán nuestras organizaciones. Luego de un par de años particularmente oscuros, el valor de ciertos líderes y la necesidad de levantar espacios de solidaridad que aplacaran en parte el sufrimiento de los pobladores se hace fuerte en la presencia de la Iglesia Católica, acogiendo a las nuevas formas de organización que trabajaban para aplacar el sufrimiento de las víctimas de la persecución política, la cesantía y el hambre. Así otra vez renacen las organizaciones de pudahuelinos en forma de ollas comunes, comedores infantiles y de ancianos, bolsa de cesantes, comprando juntos, etc. Siempre hubo en Las Barrancas organización y la fuerza la tuvimos en esos años, 80, 90, mucho. Fluía por todas partes, ollas comunes comprando juntos, colonia urbana, peñas solidarias por todos lados. Sacerdote que llegaba a la comuna tenía que asumir la realidad que tenía esta comuna y terminaba, no aceptando, pero sí acompañando. Yo creo que hubo harto sacerdote que aprendió qué es lo que significaba el compromiso social acá en la comuna. Si bien hay nombres, ¿no? O sea, el padre Pedro Albunate, el Mariano Puga, ¿no? Que eran para los cabros, en esa época para nosotros eran cabros curas choros, que estaban con uno, pero también habían otros curas que se me escapa el nombre ahora, pero que eran bastante conservadores, pero en un momento determinado estaban ahí también con nosotros. Y, yo creo que también nuestro aporte y nuestra conversión para ellos fue sustancial. Fue fundamental la iglesia y lo valoro bastante. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua? Un capítulo especialmente representativo de la importancia del trabajo de las organizaciones en estos años lo representan las colonias urbanas, nacidas a partir de los comedores infantiles. Las colonias urbanas toman forma a mediados de los años 70. En años de crisis social, política y económica, destacaron por su trabajo en pos de la infancia. Los comedores infantiles se organizaron en 1978 y se empezó esos comedores se empezó en las capillas con bastante lucha, con bastante haciéndole conciencia
párroco que estaba en ese tiempo. Y el apoyo muy fuerte desde la monja que había en ese tiempo, que era la hermana Mariana. Que fue la primera colonia que hicimos nosotros casi con 300 niños, porque éramos un decanato, yo estaba en la directiva de ese decanato. Tomábamos comedores de San Gabriel, de la parroquia de San Gabriel, de Cristo Quemado, otra parroquia que no me recuerdo el nombre, y la Luis Beltrán y nuestra capilla. Se tomaba toda esa gente, todos esos niños. Nosotros traíamos la mercadería de Bernal del Mercado.